Vamos a continuar en este preciado, hermoso y fascinante libro de Nehemías. Vamos a estar estudiando por los próximos meses este libro y todos los principios aplicables que Dios nos va a enseñar por medio de este hombre que nos muestra y nos admira en cuanto a pasión, dedicación, confianza, devoción y trabajo a lo que Dios le había encomendado. Y es nuestro propósito que mientras estudiamos este libro, nuestras vidas sean transformadas por el poder de su Espíritu, usando su palabra como medio de gracia para nuestras vidas. Pensando en esto, hermano, y haciendo un poquito de contexto en cuanto al libro de Nehemías, el pastor Robinson la semana pasada exponía un tema bastante interesante y bueno, que por cierto me hizo reflexionar en toda la semana. Y una de las frases que él mencionaba era que muchas veces estamos sirviendo a Dios en muchas áreas, pero muchas veces no estamos adorando o sirviendo a ese Dios vivo y verdadero, sino que nosotros servimos al Dios que nos hemos creado. Y eso nos debe de llevar a reflexionar. Dios es un Dios digno de servicio y nosotros debemos estar conscientes para quién lo hacemos. Hermanos, hubo un tiempo en Israel donde la cosa estaba bien. Hubo un tiempo en Israel donde le han llamado los teólogos la época dorada. El reinado de David juntamente con el reinado de Salomón habían traído paz, habían traído prosperidad, habían traído felicidad, gozo al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. En ese momento, temporalmente, Dios estaba gobernando a su pueblo. Él tenía un pueblo que era Israel. Él tenía, aparte de un pueblo, un lugar que era la tierra que él le había prometido. Y en tercer lugar, el rey Salomón estaba siendo dirigido por Dios, entonces vivían bajo el gobierno y la bendición de Dios. Eso fue un tiempo bastante brillante, pero la cosa está que como el hombre es mutable, no terminó la vida de Salomón como empezó, sino que él empezó a juntarse con mujeres y estas mujeres desviaron su corazón hacia otros dioses. Y una de las cosas que Dios le había dicho a Israel, a su siervo, que no podían juntarse con personas de otro pueblo, en primer lugar, y en segundo lugar, que si su corazón se desviaba, iba a venir juicio sobre ellos. Iba a venir una gran desolación al pueblo de Israel. Y al final del libro, la vida de Salomón, podemos ver que Dios le dice a Salomón: por causa de David tu padre, no traigo juicio sobre ti. Pero vemos que después la generación siguiente, la de Roboam, fue un desastre. Israel se pone en contra de este rey y hacen una guerra civil y la cosa se complica. Luego de unos años más adelante vienen el imperio babilónico e invade a Israel, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios que estaba en el lugar de Dios bajo la bendición y bajo el gobierno de Dios, ahora está en muchos lugares esparcido por causa de su desobediencia. Y es allí, hermano, donde se encuentra ahora el pueblo de Dios. Están en otros lugares. Los muros de la ciudad han caído a tierra. Las puertas han sido quemadas. El templo, su gloria, había sido destruido. Estaban pasando muchas cosas desagradables. El pueblo de Dios estaba sufriendo la consecuencia de haberse alejado de Dios. No obstante, luego en un periodo más adelante, el imperio persa toma el control. Y dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, que el rey Ciro, el de Persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todo el reino de la tierra y me ha encargado que le edifique casas en Jerusalén. Que esta que está en Judá, quien haya entre vosotros de todos sus pueblos, sea Jehová su Dios con él y suba. Esto vino por boca de Dios
expresado por Jeremías, y aquí el rey, al conseguir el imperio completo o todos los reinos de la tierra para esa época, la Biblia dice que por mandato de Dios él obedece, y ahora el pueblo de Dios que estaba esparcido por mandato de Dios mismo, ahora empieza a tener esa libertad de poder llegar hacia donde estaba nuevamente su tierra, hacia esa tierra prometida, hacia esa tierra que Dios le había dado. Pero la cosa está que no está como ellos la habían dejado, no está como Dios quería que estuvieran. Y vemos que ese primer regreso de los judíos empieza bajo el liderazgo de Zorobabel. Luego de Zorobabel, otro grupo avanza más adelante con el liderazgo de Esdras. Y ahora en este libro vamos a ver cómo un último grupo va de la tierra de Babilonia hacia esa tierra santa que Dios había prometido, esa que fluía leche y miel. Pero la cosa no estaba fácil, la cosa no era sencilla, los desafíos eran bastante grandes. Las cosas para el pueblo de Dios no estaban tan fáciles a pesar de la libertad que tenían para regresar. Y hermanos, de manera general, vamos a ver en el libro de Nehemías cómo Dios actúa de manera soberana sobre todas las cosas que suceden y cómo Dios está guiando a su pueblo a reconstruir las murallas a pesar de. Hermanos, ahora sí, dicho todas estas cosas, vamos a irnos al libro de Nehemías capítulo 1 y vamos a estar leyendo los versículos del 5 al 11. Nehemías capítulo 1, versículo del 5 al 11. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo no hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis y os dispersaréis por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora tu oído atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque es un privilegio, es un deleite poder venir ante tu presencia, entrar ante tu trono de gracia y poder expresar nuestras peticiones, súplica y agradecimiento. Pero es aún mayor el privilegio, Señor, poder venir a un lugar como este. Venir a un lugar, Señor, donde tu pueblo se reúne a escuchar tu palabra, a escuchar lo que tú quieres que nosotros sepamos, a escuchar, Señor, esa palabra que imparte vida, que imparte liberación, que imparte sanidad, que imparte, Señor, en todas las vidas que cae un impacto, Señor. Padre Santo, permite que mientras tu palabra es predicada, los que estamos en este lugar, Señor, seamos confrontados, seamos confortados, seamos consolados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hace usted cuando recibe una mala noticia? Siendo honesto, siendo sincero, muchas personas entran en pánico.
Si usted hoy recibe una noticia de que un familiar suyo, que un ser querido suyo está pasando una necesidad, le ha ocurrido un accidente o ha perdido la vida, usted quizás no actúa de manera tan tranquila. Posiblemente se altera, posiblemente empieza a llorar, posiblemente entra en un abatimiento en extremo. Otros quizás empiezan a llorar sin control. Lo cierto del caso es que Nehemías había recibido una noticia no grata, no agradable, que no confortaba su alma. Y vamos a ver, basándonos en varios puntos, de cómo él reacciona ante tal necesidad, ante tal calamidad, ante tal desafío, ante tal prueba y dificultad. Hace unos días oía una noticia que pasó en uno de los países europeos. El informante o reportero decía que iba un tren rumbo a otra ciudad, estaba viajando de una ciudad a otra y en medio del camino, casi llegando a su destino, el tren se descarriló en la última curva y muchos de los que estaban allí posiblemente estaban contentos porque iban a llegar a su destino. Otros, sabiendo que ya faltaba poco, le escribieron a sus seres queridos: ya estoy cerca, por favor espérame en la estación del tren, ya estoy llegando, por favor, esté al pendiente para recibirme. Quizás otros venían entonando una canción. No sabemos esos detalles. Lo que sí sabemos es que ellos no sabían que iban a tener un terrible accidente y muchos de ellos iban a perder la vida en ese lugar instantáneamente. No sabían que por un instante su vida, su felicidad se le iba a truncar. Ellos no estaban pendientes de eso. Ellos estaban pendientes de los planes a futuro que tenían. Hermanos, muchas veces pasa así en nuestras vidas. Muchas veces cuando nos sentimos más felices, cuando nos sentimos contentos, cuando nos sentimos que hemos llegado a la meta, la tragedia, el pesar, las vicisitudes de la vida nos visitan. Pero la pregunta vuelve a resonar: ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos en medio de la prueba? ¿Qué hacemos en medio de la tragedia? ¿Qué hacemos en medio de la desgracia? Hermano, Nehemías era un hombre de compasión. Su nombre mismo significa Jehová es nuestro consuelo. Jehová es consolación. Él vivía en Medo Persa. Era nada más y nada menos que el copero del rey. Y alguien ha dicho que el copero del rey era alguien que más que copero y quien probaba el vino para que su amo, que en este caso era el rey, se sintiera confiado de que no lo iban a envenenar. Él quizás actuaba en algún momento de mensajero. Él quizás actuaba en algún momento como aquel oído que el rey quería tener para desahogarse. No sabemos mucho cómo era su oficio o cuál era el trato del rey de Persa con Nehemías, pero lo que sí la Biblia dice que él estaba muy bien. Estaba en la capital del imperio persa, estaba en Susa. Él tenía todas las comodidades que usted se puede imaginar. Él estaba bastante holgado como para estar pensando, como para estar preocupándose por cosas que estaban sucediendo a unos 1300 kilómetros donde él estaba. Hermanos, Nehemías, cuando recibió la mala noticia, él no hizo como quizás muchos de nosotros a veces hacemos cuando nos informan de alguien que no nos preocupa. Nehemías no dijo: bueno, pregúntame si me importa, Ananis. Él no le dijo, ¿en qué te puedo ayudar, Ananis? ¿Qué puedo hacer por ti? Además, vale, toma esos $100 y disfrútalo con tu familia, no te preocupes. Tranquilo, todo pasará. Anda en paz, yo voy a orar por ti. Esa fue la actitud de Nehemías ante la noticia de Hanani. Esa fue su actitud ante aquella mala, grave y escalofriante noticia de que el pueblo de Dios estaba en miseria, de que las murallas estaban destruidas, de que las puertas estaban quemadas y que el nombre del Dios de los cielos estaba siendo blasfemado. Esa fue la actitud, ser inconsciente, quizás no me importa. No, hermano.
Vemos en el versículo 4 de Nehemías capítulo 1 que Nehemías ante tal noticia hizo lo siguiente, y dice así: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. A veces llorar es signo de debilidad, pero en Jeremías fue signo de fortaleza, de reflexión y acción. Su amor por el Señor, su amor por el pueblo de Dios era tal que las lágrimas no la pudo contener. Su amor por lo que estaba allá lejos de su ciudad donde él estaba fue tal que sus lágrimas, hermanos, corrían por sí mismos, y él dijo: me voy a sentar porque es que no me puedo contener, es que la noticia me acaba de caer como un balde de agua fría. Yo estaba bien, pero algo hay que hacer. Y él sabía que él era uno de los que podía hacer algo, y que Dios lo tenía allí como copero del rey con un propósito, así como tuvo a José allá al lado de aquel hombre en la cárcel, también copero. Hermano, Dios nos tiene en un lugar porque en ese lugar nos quiere usar para su gloria. No se queje del lugar a donde esté, aun cuando parezca ser hostil. Hermanos, no solamente lloró y dijo: ay, sí, qué grave están, pobrecito, sino que él ayunó. Y algo interesante, el pueblo de Israel solamente estaba autorizado por parte de Dios de ayunar una vez al año, en el día de la expiación, pero dice la Biblia que él ayunó varios días. No fue un solo día. La noticia le quitó hasta el hambre. Y no un hambre de decir: bueno, no voy a comer porque eso me tiene preocupado, sino de afligir su alma y irse al Dios de los cielos y clamarle: Señor, por favor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu socorro. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada de deseo fuera de ti en esta tierra. Hermanos, el famoso predicador Charles Spurgeon en una oportunidad dijo las siguientes palabras: siempre que Dios desea hacer algo, Él convoca primero a su pueblo a orar. Escuche bien, siempre que Dios desea hacer algo, Él primero convoca a su pueblo a orar. Y es precisamente lo que vemos en este libro. Antes que Dios restaurara los muros de Israel, primero puso el peso y la responsabilidad en los hombros de su siervo. Y sin duda alguna, Nehemías era un hombre de fe que dependía totalmente del Señor. Él sabía conscientemente que humanamente no se podía hacer nada, pero él descansaba en la fidelidad de Dios. Él descansaba de que Dios no lo iba a abandonar. Él descansaba que aquel que le estaba diciendo, o la noticia que le estaba diciendo a Ananías, venía de parte de él, y que él debía hacer algo, de que Dios lo estaba llamando a cumplir con una misión, y él no podía decir otra cosa sino: heme aquí. Y ahora te pregunto, ¿a qué misión te ha llamado Dios? ¿Y a cuántas de ellas le ha dicho a Dios: heme aquí? Hermanos, ahora vamos a ver 4 aspectos de la oración de Nehemías que usted y yo necesitamos saber, conocer y aplicar a nuestras vidas. Nehemías ya está comprometido de parte de Dios. Yo no sé si a usted alguien le ha dicho algo o le ha dicho: ora por mí, mi familia está en graves problemas, y usted ha sentido el peso, la carga, la responsabilidad, no solamente de orar, sino de actuar. Usted, no sé si le ha pasado que ha tenido la necesidad, la oportunidad, el privilegio de servir a alguien que Dios le ha puesto allí, quizás en las peores condiciones, pero Dios le ha puesto a usted el peso, el compromiso de que usted debe de asumir de parte de él, darle ayuda y socorro. No sé si usted ha sentido eso. Y es precisamente lo que está haciendo Dios con Nehemías. Hermanos, en primer lugar, o el primer aspecto que vemos en la oración de Nehemías, es su reconocimiento, o es el reconocimiento de la soberanía de Dios.
Cuando tú y yo tengamos una situación difícil como la que Nehemías tenía, lo primero que usted y yo debemos hacer, ¿qué es? ¿Llorar? Lo primero que usted y yo debemos hacer es orar, y orar con el tipo de oración que Nehemías nos presenta aquí. Fíjense cómo Nehemías comienza su oración. Él comienza diciendo en el versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Vamos a quedarnos hasta ahí. Vean lo que dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Él está reconociendo que el Dios de los cielos está encima de todo, que su poder soberano está al control de todo y que por lo tanto no hay otra alternativa, no hay otro medio, no hay otra persona, no hay otro ser a donde ir sino a Él. Ahora te pregunto, si fueras tú, Nehemías, ¿qué hubieras hecho? Si hoy recibes una mala noticia, ¿qué haces? ¿Qué harías? Si hoy usted recibe la noticia de que uno de sus hijos está gravemente enfermo, necesita ser intervenido, pero vea cómo estamos, vea las condiciones del país, vea la condición económica, vea el poder adquisitivo, y la operación vale $5,000 y necesita ser operado lo más tardar mañana lunes, ¿qué haría usted? Hermanos, vean que Nehemías no fue a mover sus influencias con el rey. Él no fue y le dijo al rey, oye rey, usted sabe, nosotros somos una persona bastante honesta. El pueblo de Israel se ha comportado a la altura bajo tu liderato. Oye rey, usted sabe que nosotros somos gente buena. Por favor, permíteme que yo vaya, o no sé, manda un ejército, o manda a unos obreros que corten palos, hagan bloques y hagan una muralla. Él no hizo lo que usted y yo muchas veces hacemos en estas situaciones. Nosotros primero tomamos el teléfono y llamamos a ver quién de nuestros amigos nos puede auxiliar, sin antes ir al Dios de los cielos, aquel que controla la vida de tus amigos, tu vida y todo lo que existe, sino que vamos a alguien más. Y Dios quiere que hagamos como Nehemías. Nehemías, ante una mala noticia, fue al Dios de los cielos, reconociendo que Él era el único que tenía el poder, reconociendo que era fuerte, grande y temible. Y no solamente Dios es fuerte, grande y temible porque Nehemías lo dice, sino que el mismo Señor le dice al profeta Malaquías en Malaquías capítulo 1:14, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en todas las naciones. Ese es el Dios a quien Él está orando. Ese es el Dios a quien usted y yo debemos orar todos los días, en todo tiempo, en cada circunstancia. Decía el salmista David, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo en mi boca estará. En Jehová se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Solamente en Jehová tenemos plenitud de gozo. Hermanos, ayer lo recordábamos. Hace 4 meses estudiamos los atributos de Dios. Un grupo significativo de la Iglesia Bíblica Metropolitana no tiene excusa de poder dudar en tiempos de dificultad, porque hemos estudiado que Dios es soberano, hemos estudiado que Dios es supremo, hemos estudiado que Dios es omnipotente, omnipresente, que Él es misericordioso, que Él es lleno de gracia, que Él es amor, que Él es inmutable, que Él es todopoderoso, y por lo tanto no hay razón de dudar. Nehemías estaba convencido de quién él había creído, a quién le había creído. ¿Está convencido usted hoy? Hermano, Jehová reina. El salmista decía en el Salmo 99:1, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y en el versículo 5 de ese mismo salmo dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo.
¿Es así como usted y yo nos dirigimos a Dios? ¿Tomamos la misma actitud de Nehemías cuando estamos en pruebas y calamidades? Hermano, en tiempo de calamidad, pruebas y aflicciones, lo primero que todo creyente debe hacer es orar al Dios de los cielos y glorificar su nombre, porque para eso fuimos creados usted y yo, para la alabanza de su gracia. En tiempos de prueba, alabe a Dios. En tiempos de alegría, alabe a Dios. En tiempos de gozo, alabe al Señor. Pero en el tiempo de la prueba también hágalo. Él es digno de suprema alabanza. En segundo lugar, el segundo aspecto que vemos en la oración de Nehemías es en cómo él confiesa su pecado, en cómo él intercede y reconoce delante de Dios que han pecado, no solamente el pueblo que se había rebelado contra Dios unos años antes, sino que él dice, ellos y yo también he pecado. Y vean lo que dice el versículo 6 y 7 del capítulo 1 de Nehemías. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de vez en cuando. Que hago delante de ti cuando me acuerdo. Que hago delante de ti cuando ya no puedo hacer nada por mi propia cuenta. No, que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Él reconoce, no, Señor, es que pecamos. Ya voy. Yo pequé. Bueno, Señor, si hay algún pecado en mí, perdónalo. Ya voy, déjame recordarme bien. Pero Señor, ya voy. Yo no fui el que pequé. Tú le advertiste a tu pueblo que si ellos se iban hacia otros dioses, tú lo ibas a castigar, lo ibas a esparcir por toda la tierra. Y yo no fui. Yo nací en ese proceso de extradición. Yo nací en ese proceso donde ellos estaban regando por toda la tierra. Yo apenas soy un joven. Yo no tengo que correr con el pecado de ellos. Fue así la actitud de él. Yo. Y hay una coma y hay como algo que debe ser llamando, o que algo que nos llama la atención. Sí, yo he pecado. No es que yo soy bueno, no es que yo me la sé toda, no es que yo soy el gran yo soy, no, yo he pecado. Y él tenía en mente que no hay justo ni aun uno. Él tenía en mente lo que el apóstol Pablo más adelante diría en el libro de los Romanos: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Entiende usted eso? Hermano, Nehemías entendía que todos somos pecadores y necesitados de la gracia de Dios. Nehemías entendía, comprendía y estaba claro que él había pecado. Quizás no de la manera que aquellos antepasados lo habían hecho, pero él había pecado delante de Dios, así como usted y yo hemos pecado delante de él, hoy, ayer y por lo que nos falta pecar. Pero que su gracia sea sobreabundante en medio de nuestros pecados. Que su gracia sea mayor aún cuando nosotros somos tan duros de servir. Hermano, y algo que debemos reconocer en nuestras oraciones es que si vamos delante de Dios con un corazón altivo, con un corazón arrogante, Dios nos va a responder, Dios nos va a oír nuestra oración. Él aborrece al altivo, Él lo mira de lejos, pero un corazón contrito
contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Y es la actitud que vemos aquí en este libro a Nehemías. Él vino delante de Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo su pecado. Y el mismo salmista en el Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En otras palabras, si yo no confieso mi pecado delante de Dios, si yo no confieso que necesito de su gracia, si yo no confieso que no he guardado sus mandamientos, Dios no me va a oír. Y es por eso que el mismo salmista en el Salmo 66, 19 dice: mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mis súplicas. Hermanos, sin duda alguna Dios oyó la oración de Nehemías, porque él vino con un corazón contrito y humillado. Él vino con un corazón arrepentido. Y cada vez que usted y yo vayamos delante de la presencia de Dios con un corazón arrepentido, tenga la seguridad, la certeza que usted saldrá de allí justificado. Tenga la seguridad y la certeza que usted saldrá de allí perdonado. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 1:8, el apóstol Juan diciendo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice el siguiente versículo del mismo libro, Primera de Juan 1:9: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted quiere ser limpio en su vida, en su corazón, usted debe confesar sus pecados y Él será fiel y justo para perdonarlo. Pero ahora te pregunto, ¿estamos nosotros confesando nuestros pecados? ¿Quiénes de ustedes ha tenido un mal pensamiento el día de hoy? ¿Quiénes de ustedes ha tenido una mala acción el día de hoy? ¿Quiénes de ustedes se han molestado el día de hoy? ¿Quiénes de ustedes se vinieron al culto y no oraron hoy? ¿Quiénes de ustedes tienen la Biblia abandonada? ¿Quiénes de ustedes han puesto la palabra del Señor aún conociéndola en poco? Si usted ha hecho cualquiera de esas cosas, al igual que yo, hemos pecado. Y necesitamos venir a los pies de Cristo. Necesitamos venir ante Él y reconocer nuestros pecados. Hermanos, Dios no perdona las excusas. Él perdona los pecados confesados. Por tanto, no se excusen más. Vengan en arrepentimiento y fe ante Él. Pero es que ya yo me arrepentí, hermano. Debe arrepentirse de su arrepentimiento. Decía el teólogo Jonathan Edwards: cuando oro, peco. Cuando leo la Biblia, peco. Cuando predico, peco. Debo de arrepentirme de mi arrepentimiento, porque en todo lo que hago, peco. Y el tercer aspecto que vemos en la oración de Nehemías es como Nehemías recuerda a Dios sus promesas. Y vamos a ver Nehemías capítulo 1, versículo 8 y 9. Vean la manera con que Nehemías le dice a Dios en reverencia, en temor. Le recuerda su palabra para que Él dé cumplimiento a lo que Él ha prometido. Y como Él lo ha prometido, Nehemías le dice: acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías en su oración acudió a las promesas de Dios y no a los caprichos de su corazón. Nehemías conoce tanto a Dios que él sabía
sabía que si se volvía a Dios en arrepentimiento y exaltaba el nombre de Dios, aunque estuvieran dispersos, Dios lo iba a regresar a su pueblo. Dios lo iba a volver a la tierra prometida. Y él lo que está diciéndole al Señor: por favor, Dios mío, tu palabra dice que tú lo harías volver. Y aquí estamos tus siervos, arrepintiéndonos de nuestros pecados delante de ti, exaltando tu nombre. Por favor, cumple tu promesa. Por favor, haz que tu palabra sea un hecho en nuestras vidas. Dios, ten compasión de mí, ten piedad de mí. Hermano, Nehemías era un hombre que conocía la Escritura y por tanto oraba al Dios de los cielos conforme a ella. Y te pregunto, ¿conoce usted lo suficientemente las Escrituras para ir delante de la presencia de Dios y hacerle recordar las promesas que Él le ha prometido a usted? Hermanos, Nehemías estaba clarísimo. Y él conocía la palabra de Dios. Él conocía el Antiguo Testamento más que usted y yo. Él conocía que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él sabía que si Dios lo había dicho, Él lo iba a hacer. Él sabía que si Dios lo había prometido, lo iba a ejecutar. ¿Cree usted eso? Hermano, nuestro bondadoso Dios es un Dios de pacto. Nuestro bondadoso Dios es un Dios que cumple promesa. Él le dijo: en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Y parecía que la promesa se desvanecía. Parecía que la promesa se acababa. Parecía que Dios no quería más. Como que se quería retractar de lo que había dicho. Pero vemos que hoy las naciones son bendecidas por medio de Cristo. En Él, en Cristo, son benditas todas las familias de la tierra. Por tanto, todo lo que Dios ha dicho lo cumplirá. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra, Él lo va a hacer, porque Él es un Dios de pacto. Él es un Dios que cumple. Él no es un Dios como nosotros. Él es un Dios inmutable. Y lo que Él dijo, tenga la seguridad, la certeza, la confianza de que Él lo va a hacer. Pero debemos hacer algo. Y el apóstol Pablo dice: orar sin cesar. Ahora, pensando en Nehemías, ¿cumplió Dios la promesa de liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida y restaurar sus muros? Sí. La noticia llegó en el mes de Quisleos, que dicen algunos que conocen de esto que era el mes de noviembre, diciembre. Y en el mes de abril más o menos ya las murallas estaban listas. En 52 días Dios había restablecido las murallas por medio de Nehemías y muchos siervos de Dios, las murallas de Israel. Dios cumple, pero a su tiempo. Dios cumple, pero espera. Dios cumple, pero no te impacientes. Dios cumple, pero espera pacientemente en el Señor. Y Él concederá los deseos de tu corazón conforme a su voluntad. Pero espera, Él lo va a hacer. Hermanos, si queremos recibir respuesta a nuestras oraciones, debemos orar conforme a la palabra de Dios. Si usted quiere respuesta a sus oraciones, usted debe de orar conforme a la palabra de Dios, porque ahí está revelada su voluntad. Ahora te pregunto, ¿cree usted que Dios va a cumplir cada promesa que le ha hecho? ¿Cree usted que Dios va a suplir todas sus necesidades? ¿Cree usted que Cristo le dará la vida eterna después de esta vida? Hermano, ¿cree usted que Dios vendrá o Cristo vendrá por segunda vez para libertarnos del pecado y de la muerte completamente? Sí, crea y no dude. Él lo va a hacer. Y eso es lo que esperamos. Aunque el mundo diga lo que quiera, ¿cuándo va a venir su Cristo? Aunque el diablo se levante y diga: ustedes lo que son es unos fanáticos, nosotros debemos de seguir confiando en el Dios soberano, porque Él a su tiempo dará la promesa o cumplirá la promesa que ha dado a su pueblo. Cristo viene, el Señor lo dijo y Él lo va a hacer, porque Él es fiel y sus palabras son verdad. Y un cuarto aspecto, hermanos, en la oración de Nehemías,
es que después que él reconoce la soberanía de Dios, confiesa su pecado y recuerda a Dios sus promesas, ahora le dice o le pide una petición esperanzadora a Dios. Y vemos en los versículos 10 y 11 de Nehemías capítulo 1 que él le dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y así como Nehemías empezó, así él termina su oración. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Después de Nehemías decir todo lo que hemos visto en su oración, él le pide a Dios que le conceda el éxito para emprender el proyecto de restaurar las murallas y los muros de Jerusalén. Él le pide al Señor: Señor, ayúdame, dame el éxito que tú quieres que tu pueblo tenga, no el éxito que yo quiero tener de manera individual. Señor, ayúdanos a emprender este proyecto, pero que no se haga como yo y los demás quieren, sino que se haga como tú quieras. Señor, no nos avergüence, porque lo que nosotros queremos hacer allá, con esos muros reconstruidos, es reverenciar tu nombre, es dar gloria a tu nombre, es volver a la casa de Dios, es volver donde está tu pueblo reunido y alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, porque tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser exaltado. Señor, da a tu siervo ese éxito. Hermanos, si queremos tener éxito como creyentes, debemos depender de Dios en oración. No pida tanto por lo material, porque a veces no recibe lo que quiere por eso. Pida prosperidad espiritual. La Biblia dice que el salmista David decía: en la ley de Jehová medito de día y de noche, en ella está mi delicia. Y dice que ellos serán como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Cuando usted y yo meditamos, oramos en la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, Dios nos prospera. Y no es una prosperidad económica solamente, aunque eso pueda venir. Es una prosperidad espiritual, es una prosperidad donde usted se puede parar en cualquier lugar con la frente en alto y decir: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Ese es el mayor éxito que yo tengo en mi vida. Y vemos que Nehemías no solamente pidió a Dios éxito para la gloria de su nombre, sino que vemos también a Nehemías pidiendo gracia antes de ir a hablar con el rey Artajerjes. Ahora sí, yo voy a hablar, Señor, pero pon gracia en tu siervo para que cuando yo vaya delante del rey, él me pueda oír, pueda conceder las peticiones, no de mi corazón, sino lo que tú quieres para tu pueblo. Vemos a un Nehemías postrado delante de Dios, diciendo: Señor, yo sé que Artajerjes es de confianza, yo sé que él es una persona amigable, pero Señor, necesito de tu gracia, necesito de esa gracia que es suficiente para todo. Y ahora te pregunto, ¿es lo que usted y yo pedimos en oración? ¿O somos de los que decimos: bueno, ese llego yo y le digo unas cuantas palabras y lo convenzo? Porque es que yo tengo un poder de convencimiento, yo tengo un poder de persuadir a la gente. Es que yo tengo unas palabras que son tan sutiles que cualquiera se derrite ante ellas. No le dijo eso al rey, a Dios o al Dios de los cielos, para presentarse ante el rey. Hermanos, Nehemías estaba pidiendo por gracia, porque presentarse delante de un rey de ese tiempo o de los lugares orientales corría peligro su vida. Si Nehemías llegaba
al lugar donde el rey se encontraba y el rey estaba molesto, téngalo por seguro que podía morir. Nehemías tenía que pedir gracia porque él no sabía cómo iba a estar el temperamento del rey ese día y él quería que Dios preparara el escenario para que todo saliera conforme a él. Y vemos, hermanos, que Nehemías tenía un gran desafío. Nehemías tenía una gran tarea que asumir. Nehemías tenía una gran responsabilidad en sus hombros, pero él también tenía una gran fe puesta en el Dios de los cielos. Y ahora, hermano, te pregunto, ¿está tu fe allí? El mundo está convulsionado. Ya no solamente se oyen de rumores de guerra, ya hay problemas, ya hay hambre, ya hay pestilencia. Las señales se están cumpliendo. El Señor viene pronto. ¿En quién estás poniendo tú tu fe? Porque dice la Biblia que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y si nosotros hoy no estamos aferrados a Cristo, es tiempo de volvernos a Él. Hermano, hoy día la iglesia del Señor enfrenta muchos desafíos. La gente ha pecado y se ha olvidado de Dios. Y Dios está airado, ¿saben? Dios está airado. Y Dios no está airado con el pecado. Como dijo Gandhi, Él está airado contra todo aquel que hace iniquidad. Es por esta razón, hermanos, que hoy día vemos las murallas sociales, políticas y económicas del mundo destruidas. Es por ello que hoy vemos nuestra nación Venezuela destruida. Es por ello que hoy vemos a las familias destruidas porque han sacado al Dios de los cielos de sus vidas, de su relación. Es por eso que hoy vemos a los jóvenes inundados en los vicios. Es por eso que hoy vemos a los niños sin padres en las calles. La gente ha sacado al Dios de los cielos de sus vidas. La gente ha olvidado la palabra de Dios. Y hoy día también hay muchos creyentes que están fríos y apáticos porque han dejado de leer y han dejado de depender del Dios de los cielos por medio de la oración. Y es tiempo de volvernos, hermanos. Es tiempo de reconocer que necesitamos de Dios. Iglesia Bíblica Metropolitana, despierta. Es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo que dejemos la apatía. Es tiempo de ponernos en la brecha y decirle: heme aquí, Señor. Yo quiero ser como Nehemías. Yo quiero construir las murallas que hay rotas en mi casa. Yo quiero construir lo que se está cayendo en tu iglesia. Yo quiero construir una mejor Venezuela. Pero no es cambiando de gobierno, es cambiando el corazón. Y solamente eso lo puedes hacer tú. Hermano, Dios está poniendo sobre nosotros una gran carga. La iglesia de Dios es el único ente en el mundo que tiene la responsabilidad de pregonar y brindar esperanza a un mundo que se cae cada día a pedazos. Y usted es iglesia. Usted tiene que tener ese peso. Quisiera terminar haciéndote algunas preguntas, querido hermano. Y antes de ella, volviendo nuevamente a Nehemías para finalizar con él. Nehemías estaba dispuesto a dejar los beneficios del reino de Persia por irse con su pueblo que estaba en miseria. Nehemías no solamente estuvo dispuesto, sino que dejó todos o todas sus comodidades, dejó todos sus beneficios para ir a reconstruir las murallas del templo, para ir a edificar un lugar donde el Dios de los cielos se hiciera notorio. Él dejó todo lo que tenía para ir a engrandecer, obedecer y proclamar el Dios que le había salvado. Y mi pregunta para ti es: ¿está dispuesto usted hoy a sacrificar todas las cosas por la causa de Cristo? ¿Qué tan dispuesto está usted a dejar el orgullo, la arrogancia, la prepotencia para que su familia se dirija de una mejor manera? ¿Qué tan dispuesto está usted de instruir a sus hijos en la palabra de Dios a fin de que ellos, cuando vayan creciendo, no se olviden de que Dios es Dios?
Hermano, ¿qué tan dispuestos estamos de ayudar y socorrer a los que necesitan? ¿Qué tan dispuestos estamos de dejar las diferencias y reconciliarnos con aquellos que estamos bravos? ¿Qué tan dispuesto está de predicar a Cristo a la gente de nuestra nación que cada día pierde o se pierde en la miseria de su pecado? ¿Qué tan dispuesto estás? Amigo, también tú que estás aquí sin Cristo, ¿qué tan dispuesto estás tú hoy de abandonar tu vida de pecado y venirte a Cristo? Amigo, tú que estás aquí hoy, ¿qué tan dispuesto estás hoy de renunciar a todo por Cristo? La Biblia dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amigo, vengo ya a Cristo. No esperes más. Los días son malos y complicados. Si oyes hoy su voz, y hermano, tú que estás apartado del Señor, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo, por favor, te lo suplico con todo mi corazón. La muerte nos persigue como un fantasma desde el mismo momento en que nacimos. La venida de Cristo está más cerca que cuando creímos.